Bienvenidos, amigos estelares. El día de hoy estoy muy feliz, estoy muy honrada de que me acompañe una persona experta en un tema que el día de hoy está muy en boga. Hay muchas mujeres que pasan por esa situación, que es estar con alguien psicópata o con un narcisista. Bienvenida, Pris Navarrete. Me encanta que estés aquí. Muchas gracias, Qué Cristi. felicidad. Es un honor y un placer estar en tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que pudiste venir, que se te acomodó en tu agenda. Sí, Bueno, mira, como esta es una plática, es también medio que una entrevista, pero es sobre todo que la gente que tiene un mensaje importante, que se hace un impacto en nuestra sociedad, pues lo pueda transmitir. Y siempre pues lo transmitimos desde nuestra experiencia. ¿Qué te llevó a ti a ser especialista en narcisismo y psicopatía? yo empecé a estudiar psicopatía en el 2020 aproximadamente, a raíz de una experiencia que yo viví con una persona que reúne todas las características descriptivas de un psicópata integrado. Entonces, cuando yo pasé esta situación, que fue ahí por el 2018, cuando yo salgo de esta relación, pues yo estaba muy ensimismada entre mi trabajo, yo tuve unos niños con unos gemelos con esta persona y los niños todavía aún estaban muy chiquitos. Entonces, en el 2020 y a raíz de la pandemia, que mucha gente empezó a emprender a raíz de la pandemia, Claro. empiezo yo también a especializarme en psicopatía con uno de los grandes expertos, el doctor psiquiatra Hugo Marietán, argentino. Él nos dio el aval para el experto universitario en psicopatía y posteriormente nos dio las bases para tratamiento de personas afectadas por psicópatas. Y de ahí ya me fui, pues, Iñaki Piñuel con Couchero, después tomé la PCLR, que es la herramienta de diagnóstico para psicópatas criminales, que ese es otro tipo, por el doctor Robert Herr, que pues es uno de los grandes especialistas a nivel mundial y pues múltiplemente reconocido. Y pues actualmente ya estoy a mitad de mi carrera de psicología y entonces pues ahí vamos avanzando y pues varias certificaciones en terapeuta y bueno, ahí vamos. Oye, Pris, pero tú no te dedicabas a la psicología ni a ser terapeuta. No, O sea, yo esto nace a era, raíz literal de sí, una experiencia. yo era comerciante, yo tenía un negocio donde rentaba vestidos y Ujú. prácticamente pues a eso me dedicaba, me iba muy bien, la verdad me llenaba mucho el corazón, estaba muy contenta con mi negocio, pero pues uno va creciendo, vas aprendiendo cosas, los niños también van creciendo y de pronto llegó mi misión de vida que ahorita me negaba, me resistía a ser psicóloga o terapeuta, pero la vida me fue llevando en este camino y la verdad es que desde la primera vez que tomé la primer clase de psicología, dije yo, wow, no sabía que esto era y me encantó. Me encantó porque mi primera carrera fue arquitectura y no me fue así, ¿verdad? Yo No, estaba, nada que ver. no, yo tenía 17 años cuando empecé arquitectura y nada que ver. Y me comentabas que sí la ejerciste, Sí, la ¿verdad? ejercí recién graduada, estuve como 2 años ejerciendo arquitectura pero la verdad es que nunca me gustó, nunca me llenó. Sé, soy arquitecta, tengo mi cédula y todo, pero nada que ver, nada que ver con, actualmente lo que estoy haciendo. La verdad me llena el corazón, me llena el alma conectar con otras personas. Yo creo que eso es lo que más me gusta de lo que hago actualmente. Y cómo, por ejemplo, pasa de que, oye, ya tengo una carrera, ya la ejercí, ya tengo mi cédula. ¿Cómo hace una persona? Porque siento que esa como disyuntiva empieza a pasar, sobre todo cuando empiezan a llegar a los 40, Ujú. Sí, 38 por ahí. 38, 39, Sí, 40, y dices, sí. oye, estudié derecho y no me gusta, estudié arquitectura y no me llena, Ujú. ingeniería. O sea, ¿qué fue lo que a ti te impulsó a cambiar eso Te totalmente drástico? te voy Porque a tienes que contar empezar algo que una no le he carrera. contado nunca jamás a nadie. Venga. Antes de empezar a estudiar psicología, yo estaba haciendo un proyecto de una persona muy conocida. Bueno, una persona conocida por otra persona, que esa persona es una artista.
Entonces había ahí una conexión con esa artista, con esa famosa, en donde empezaron a criticarme ya y tuve una campaña de difamación en YouTube por el tema de que yo no soy psicóloga. Ujú. Entonces, evidentemente había ahí una cuestión polémica, televisión, la artisteada y todo esto. Entonces empezaron una persona que precisamente es regia, empezó a hablar Di mal de los mí. nombres. No puedo decir No te nombres, creas. no puedo decir nombres, pero Vamos a por ahí hubo, robarla. pero No te cuando creas. me gradúe de psicología va a ser la primera en saberlo, ¿eh? Sí, no te Como creas. dice mi amiga Vero Marcos, nos encanta callar hocicos. Claro. Bueno, empezó a hablar mal de mí, empezó a decir que yo no soy psicóloga y bla, bla, bla. Entonces, tuve ahí una red de apoyo de amigas y Ujú. me dijeron, Pris, estudia psicología. Después también Vero Marcos me dijo, Pris, tú tienes todo para ser psicóloga, dale. Y yo decía, pero es que ya casi tengo 40 años, Sí, como que ni al caso ni empezar al de cero. caso, o sea, Ajá. yo tengo mi negocio, o sea, ¿a qué le tiro? Nada, o sea, entro a la carrera de psicología y el 80% de las alumnos son mayores que yo, entonces, ¡Hala! Qué o de la padre. edad. Entonces, la verdad es que sí, fue eso malo que me pasó, entre comillas, Ujú. esa Fue el campaña de empujón. difamación Fue el empujón. fue el empujón, Qué exactamente. padre. Sí, o sea, imagínate que dedicas 2 episodios de tu canal de YouTube de 2 horas a hablar de una persona que ni la topas porque no está diciendo lo que a ti te conviene como periodista, entre comillas, para destruirle la imagen a un artista. Ese fue el punto en donde ella empezó a difamarme, cosa que, pues, la difamación no tiene, no, o sea, tengo bases para respaldar lo que en su momento dije. Claro. Entonces, pues, realmente fue un empujón. Sí, y hay que ver las cosas, el opuesto positivo siempre. Y entonces, pues, yo encontré mi misión de vida y aquí estamos, pues, dando pláticas, conferencias, podcasts sobre psicopatía y narcisismo y poder ayudar a las otras personas a salir de estos circuitos. Claro. Mira, por ejemplo, yo leo el tarot, te platicaba, y es la torre. O sea, la torre es cuando se te cae la estructura, la imagen Ujú. pública, qué están diciendo de mí. O sea, que es un momento muy oscuro, no hay claridad mental, pero luego sigue la estrella. Entonces, la estrella, pues es la estrella, o sea, es la que brilla, la fe, la esperanza y todo esto. Entonces, lo que para ti en su momento fue la torre, Ujú. terminó siendo la estrella y luego vino el sol y todo, ¿no? Y eso que estás diciendo a mí me hace mucho sentido con la astrología, porque Ujú, bueno, tú también sabes de astrología. Yo ujú, soy Piscis y tuvimos durante los últimos 2 años y medio encima de nuestro signo a Saturno, ujú. que es el planeta maléfico, el que te hace poner límites, el que te hace que te Sí. vaya de la fregada y que te cambia, ¿no? Cambias muchas cosas en tu vida y así fue totalmente. Sin embargo, ahorita está por entrar Júpiter, que es el planeta más De la benévolo, expansión. al de la expansión y del éxito, a mi ascendente Cáncer. Entonces, pues sí, como dices tú, es como un renacimiento, justamente en estos momentos. Pero ahí yo de que Saturno es el que te hace ser persistente, constante, trabajador. Sí, eh, es el sostén, haz de cuenta, es la estructura, es la así es. base. Porque Júpiter es puro pedo, porque es puro gas. Sí, Entonces, sí, bueno, va a mucha gente expandirse, dice que es el pero malévolo y hay mucha gente que adora a Saturno. Yo la verdad ujú, a mí me dio mucho miedo Saturno, pero le aprendí no, mucho. pero eso. Sí, Digo, y definitivamente aprendemos en gozo o en dolor, entonces Saturno probablemente trajo un como renacimiento. renacimiento Ujú, de lo que necesitabas cortar de tajo, que a veces no lo hacemos por las buenas, exacto. pero bueno, otro día nos echamos un Una podcast de plática de esto, astrología. sí. Pero, por ejemplo, esto que digo, o sea, de que llega Saturno y hay gente que dice es muy malévolo, entonces vamos a decir que era el malévolo Saturno y tú no estabas viendo con claridad lo que estaba pasando, Ujú. porque el tema fuerte que vamos a tocar es narcisismo y psicopatía. ¿Qué es un narcisista? ¿Qué es un psicópata? Porque el narcisista
lo tomaban como estos que, se empezó a poner de moda la palabra. Entonces era el que iba al gimnasio y se tomaba fotos. Ujú. Y el psicópata, pues yo me imagino al Manson, al Sí, estadounidense, pero no. a Ted Bundy O también. sea, toda esta gente psicópata, pero Mira, el narcisista es un trastorno de la personalidad. Realmente para diagnosticar una persona como narcisista, ojo, se necesita un psiquiatra y ahí sí aguas con hacer intrusión laboral. Sin embargo, también existe la personalidad narcisista. Te voy a explicar más o menos cómo funciona el narcisista. Tiene un pensamiento infantiloide. ujú, Cree que naturalmente los demás le deben reverencias, halagos y que por el simple hecho de ser él o ella, que puede ser hombre o puede ser mujer, ambos, psicópata y narcisista, puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces cree que por el hecho de ser él merece ser alabado, merece ser adorado por el otro, simple y sencillamente porque él cree o él o ella cree que tiene características o cualidades innatas y que por eso todos deben de desplegar pues sus reverencias. Refunfuña ante la postergación de sus deseos, no le gusta que lo hagan esperar, o sea, quiere todo rápido e inmediatamente sin recibir, perdón, sin dar nada a cambio, o sea, sí está esperando que dé, que le den, pero no recibir. Ahí es donde la empatía está comprometida, porque la relación con un narcisista es una relación que es unilateral, que quiere decir que únicamente el que disfruta y el que tiene beneficios, pues es el narcisista, ¿sí? El narcisista, hay una frase que me gusta mucho que creo que lo dijo el doctor Iñaki Piñuel, el narcisista es vulnerable a la adulación. Ese es su vulnerabilidad más fuerte que tiene el narcisista. Tú adúlalo y lo vas a tener, bueno, gozoso y deseoso. Entonces, imagínate una relación con un narcisista, qué cansado mentalmente para la persona que vive o que tiene una relación o un vínculo con él, de estarlo constantemente atendiendo, porque las necesidades del narcisista siempre van en primer lugar y después vienes tú. Hay una analogía que me gusta mucho platicar del narcisista. El narcisista es como el príncipe que recibe y se merece por ser hijo de quien es o por estar donde está, pero nunca va a ser el rey, porque el rey tiene responsabilidades. Ahí es donde ves más, es una analogía, ujú. pero más o menos así funciona una personalidad narcisista, ¿no? Es muy cansado, son personas que no aceptan culpabilidad, no tienen la capacidad de sentir culpa, se la transfieren a la otra persona porque pues no tienen esa capacidad de hacer introspección y darse cuenta que la están regando, porque su ego está muy elevado. Entonces también la falta de empatía. Por eso a veces se confunde con el psicópata. Ujú. El psicópata no es un trastorno de la personalidad, no vamos a hablar, obviamente hay psicópatas que delinquen como Marilyn Manson, perdón, como ando, se parece Sí, mucho el nombre, como Charles Manson ujú. y Ted Bundy, y pues muchos, ¿no? Que también la industria hollywoodense y con las series de Netflix, pues Claro, ahí los hay hicieron de que mucha, guau. sí, hay mucho material, Sí. pero bueno, ese es el psicópata delictivo. El psicópata del cual yo te quiero hablar es el psicópata integrado, ese que no delinque, pero que sí puede destruirte emocional y mentalmente. Generalmente el psicópata pues es una persona normal, común y corriente, o sea, aparentemente y fisiológicamente es normal, no quiere decir que es una persona normal. Ujú. Son personas evidentemente Sí, que pasan atípicas, desapercibidos. desapercibidas, sin embargo, pues tienen gran poder de seducción, de captación de la otra persona, tienen una libertad ampliada, que quiere decir que creen que todo lo pueden hacer posible, su libertad no está acotada como la tuya y la mía. Por ejemplo, tú sabes que ante un alto vas manejando, tienes que frenar. Ujú. Tú sabes que si estás en una situación de peligro o que te pueda pasar algo, pues te frenas, te paralizas o no te animas a hacer algo muy arriesgado. El psicópata no. El psicópata integrado tiene esa capacidad de sentir que todo lo puede lograr por el simple hecho de ser como es. Por eso ahí el ego está implícito dentro de su descripción y por eso a veces se le confunde al narcisista con el psicópata. El narcisista es un ser de angustia, el psicópata no sufre, no se angustia,
no se deprime, porque simple y sencillamente goza del sufrimiento ajeno, tiene un goce del sufrimiento ajeno. En alemán tiene una palabra que se llama Schadenfreude, que en español quiere decir el goce del sufrimiento ajeno. ¿Y ellos son conscientes que están gozando del sufrimiento? No Ellos, es que ellos. están, a ver, esta pregunta está como extraña porque, o sea, son conscientes de que lo que están haciendo está mal, Ajá. pero gozan haciendo lo que hacen, porque ese ego, el psicópata tiene necesidades especiales. Y dentro de esas necesidades especiales está el poder, el sometimiento y el control de las otras personas. Ujú. Entonces, así como nosotros tenemos hambre, sed, sueño, son nuestras necesidades. Obviamente, los psicópatas integrados también tienen las mismas necesidades fisiológicas como nosotros, pero ellos tienen esta necesidad especial que es el control, el poder y el sometimiento de las otras personas. Entonces, cada vez que ellos alimentan estas necesidades, se nutre y se satisface ese ego. Por eso es Sí. que gozan. Entonces, pues son egocéntricos, son personas que manipulan a la otra persona. No existe un psicópata que no manipule. Manipulan con el habla, a veces tienen el don del habla, manipulan con la coerción o el control coercitivo, amenazas, o sea, hay muchas, múltiples maneras de manipular, que por ejemplo ahí puede entrar el gaslighting, que es la transferencia de culpa, el hacerte creer que todo lo que pasa en esta relación pues es culpa tuya, e incluso provocar el caos y el conflicto y luego terminar echándote la culpa a ti de que tú lo ocasionaste cuando realmente fue él o ella y luego presentarse como los salvadores. Y por ejemplo, aquí esto del gaslighting, me gustaría también que nos pusieras como algunos ejemplos, Ujú, porque yo sé que es como que, ay, estás loca, ay, otra vez tú con lo ujú, mismo, ay, o sea, como lo que dices de la culpa, ujú, que después dices, oye, ay, sí es cierto, me la estoy bañando, otra vez con el mismo tema. ujú. Ay, bueno, a lo mejor sí estoy loca, a lo mejor sí estoy alucinando. Sí, nada más quiero estar causando problemas. Pero, por ejemplo, lo puede ser una pareja, pero también puede Ujú. ser tu mamá, Tus hijos, tus hijos. tu jefe. Tú estás especializada en todas las relaciones Así es, así es. La mayoría que llega a terapia, pues, es la relación, de de pareja. pareja, porque, pues, a veces la víctima está tan confundida que ya no sabe qué es verdad y qué no. Esto es el objetivo del gaslighting. El gaslighting tiene la finalidad de confundir a la otra persona, de hacerla dudar de su propia percepción y juicio de la realidad. Y esto no empieza con un estás loca. Esto empieza de poquito en poquito, va de un trauma por goteo y Ujú, es de poco en poco. ¿Has escuchado el cuento de la rana hervida? ujú. De que si la metes a agua hirviendo, pues No va a se da cuenta. saltar, pero si es de Ujú. poquito en poquito, va subiendo el fuego, va a llegar un momento en donde la rana termina cocida. Exactamente así funciona el gaslighting. Va haciéndote creer escenarios inexistentes. Por ejemplo, lo que viste no lo viste. No saludé a mi ex, era una amiga, no es mi ex, pero yo la vi. Claro que era tu ex. No, no es cierto, no era mi ex. Te estás volviendo loca, estás imaginando cosas. Deberías de ir a revisarte porque se me hace que ya estás viendo de más. Entonces, ves cómo la culpabilidad de esta persona que estaba con la ex, a lo mejor abrazándose o siendo cariñoso, se la transfiere a la otra persona para no asumir lo que está haciendo y entonces que sea la otra persona quien asuma los errores de esta misma. Okey. Algo Sí, que así. terminas pidiéndole disculpas. Claro, a ver, no todo mundo que te dice que estás loca te está gaslighteando, ¿verdad? No, a veces sí Eh, estamos a locas. veces sí, pues andamos muy loquitas y bueno, pero en realidad No, esa es es una cuando frase, sí, o ajá, sea, cuando si lo ponemos como en qué es lo que podemos sentir, o sea, esta situación me hizo sentir mal, o sea, me hizo sentir desvalidada, ujú, lo que tú quieras. Al yo decir cómo me siento, terminé sintiéndome peor, porque además me siento culpable, ¿no? O sea, es como una manera de ir. sí, o sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una persona que quiere andar con otra persona, un hombre que quiere andar con una mujer.
Esa mujer le dice, no, espérame, todavía no estoy lista, todavía vamos a seguir conociéndonos. Se conocen, empiezan a andar y él termina poniendo el cuerno a ella. Entonces, él le dice que es culpa de ella porque en un inicio no le dijo que sí a la primera. Ok. Entonces ahí está el gaslighting y esta mujer termina creyendo que realmente es su culpa por no haberle dicho que sí a la primera. Y entonces Ok. ahí está la confusión. Yo te lo estoy contando así resumido, pero una vez que lo vives y al paso del tiempo, porque el gaslighting es paulatino y sistemático, no es de un día al otro ni es una sola vez, es sistemático. Entonces llega un momento en que las víctimas llegan a terapia y me dicen, Pris, ya no sé qué es verdad, o sea, ayúdame. Entonces me cuentan una historia como la que te acabo de decir, se la resumo y le digo, a ver, tú me estás diciendo que te sientes culpable porque él te puso el cuerno, porque no le dijiste que sí a la primera que te pidió que fueran novios. Y se quedan así como, nunca la había visto así. Porque ves cómo el gaslighting hace que pierdan esta La percepción de la percepción de la realidad realidad. y alguien que lo ve desde afuera o alguien imparcial que te dice, oye, a ver, estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo y me dice, sí, tal cual así pasó, pero no lo había visto así. Entonces ahí es donde te das cuenta que el gaslighting es muy peligroso, Cristi, más de lo que podamos creer. Claro, porque te desvalida, Te invalida, te te lleva descalifica, te desconfirma, sí, te, sí, dudas de ti, sí, de tus claro, te capacidades, desmerece, o sea, hay todo, todo. totalmente, todas las de las violencias. Bueno, me gusta como tienes toda la teoría y el fundamento. Pero, por ejemplo, gente como yo, que no sabe de términos, que no sabe tanto de la parte teórica, ¿cuáles serían como los puntos así bien importantes que la gente que nos esté escuchando diga, no manches, creo que me Como, está sucediendo como eso? banderas rojas. Las banderas rojas. En primer lugar, siempre lo voy a decir que es el sentimiento de tensión o de miedo que le tengas a esta persona. Si una persona te hace sentir miedo, independientemente sea cualquier vínculo social que tú tengas, es una bandera súper roja, porque ahí lo que está hablando es tu instinto, me está hablando a mí de que tu cuerpo está en un Supervivencia. mecanismo de supervivencia y que Ujú. estás vibrando en el miedo y que evidentemente el cortisol y la hormona del estrés está en todo tu sistema y algo no está bien en esa relación. Ok. Independientemente le quieras llamar narcisista, psicópata, sociópata, mala persona, machista, lo que tú quieras, una persona que te hace sentir miedo, ahí no es, definitivamente. En segundo lugar, es el tema esto de ya no sé qué es normal. La mayoría de las personas llega a terapia y me dice: "Pris, no sé qué es lo normal a lo no normal". O sea, cuando yo estaba Sí, chica, normalices. pues mis papás me educaron así y ahorita estoy viviendo una vida totalmente diferente. Entonces yo ya no sé qué está bien y qué está mal. Es una muy importante bandera roja, el ya no saber si está bien o está mal lo que haces, lo que dices o lo que vives. Bueno, aquí te interrumpo Ajá, tantito. O sea, esta situación podemos caer cualquier persona, incluso viniendo de una casa llena de armonía y de supuesto. amor. Por supuesto, porque una de las características del psicópata es el poder de seducción y del encanto superficial que tiene ante la otra persona. Anterior a esto que yo te estoy contando la parte fea. O que te hace sentir en deuda. Por supuesto, claro. Te estoy contando la parte fea, pero la parte bonita es el bombardeo de amor, que es otra bandera roja. Durante el bombardeo de amor es la persona más buena del mundo, es la persona más encantadora, es aquella persona que te hace sentir que encontraste lo que siempre anduviste buscando o que encontraste a tu alma gemela, ¿sabes? O sea, vienes de un bombardeo de amor fuerte, intenso, y entonces hace que más pronto la víctima o la presa caiga ante su perpetrador. Entonces, no todo es malo, vienes de un bombardeo de amor intenso. Y evidentemente, Cristi, tanto hombres como mujeres en un bombardeo de amor podemos caer. Simple y sencillamente, fíjate la gente que cae en sectas. Cuando tú ves una secta, el líder, sí o sí, siempre va a ser un psicópata. Eso me lo dijo un especialista en sectas.
siempre que haya una secta, hay un psicópata de por medio. Entonces, todos esos adeptos que están en las sectas no vienen de familias así. Okey. Vienen a lo mejor de un estado de vulnerabilidad que todas las personas podemos vivir un momento de Sí, en algún vulnerabilidad. momento. Por supuesto, se muere tu papá, tu hermano, tu mamá, cambias de trabajo, te Sí, quedas sin trabajo, etcétera, un fraude. Entonces, todos podemos pasar por una situación así. Sin embargo, no es determinista que el que tú estés vulnerable hace que caigas más fácil con un psicópata, para nada. Sí, influye, no te digo que no. En mi caso, yo estaba recién divorciada y pues sí, yo estaba pasando por una etapa de vulnerabilidad, pero yo conozco otros casos que no, que estaban simplemente bien. tranquilos de la vida, felices con su trabajo y llegan, conocen a esta persona y creyeron que conocieron al amor de su vida. Entonces, el decir que porque estás vulnerable te conectaste con un psicópata, aparte de que revictimiza, es totalmente una mentira. Okey. Sí, o sea, no tienes que haber venido de una mamá o un papá de tal forma y Ujú. caíste entonces porque era Lo lo que conocido, normalizaste. lo que te sabe ¿Y quién ahogar. te dice que a lo mejor que vienes de una de unos papás abusivos, o una mamá o un papá abusivo, eso no te hace a ti entrar en conciencia y encontrar una pareja que no sea como tu mamá o tu papá? O sea, no hay un No determinismo. hay una regla. Exacto. Okey, bueno. ¿Cuál es la segunda bandera? La segunda bandera era esta, la de lo no l que no sabes qué es lo normal de lo Okey. que es normal, de lo que no es normal. En la tercera bandera roja, yo creo que pondría la intolerancia a los impedimentos. Esto es, son personas que no aceptan tus no, y que cada vez que le vas a decir que no a esta persona, obviamente, pues, te da miedo, pero por alguna extraña razón no le puedes decir que no, y esto se manifiesta únicamente con esa ¿Qué? persona. Entonces, la capacidad de poner límites, pues, queda totalmente nulificada. Y es mira, yo creo que esta es una de las primeras banderas rojas que yo siempre recomiendo, o sea, pruébalo, dile que no, dile que no puedes salir con él hoy, o que no quieres tener intimidad con él hoy, o que hoy no se puedan realizar los planes. Si ya tienes así como la corazonada de que vas por un camino que pudiera ser un narcisista, un psicópata, dile que no. Y es que luego, cuando dicen que no, empieza la Ajá. manipulación, pero no, o sea, es como muy Sutil. sutil, porque haz de cuenta, le dices que no y empieza la manipulación, Y terminas diciéndole que terminas sí. diciendo que sí, pero además porque te hizo sentir mal. Claro, O sea, y ojo, no es nada más una vez, ay, es casi sí. siempre. O sea, porque, a ver, si Oye, pero hay pandemia de narcisismo. el doctor Pinel dice que se viene una ¿Qué pandemia de sucedió? narcisismo. Sí, las Sí, redes o sea, a sociales. ver, siempre han existido, porque yo digo que ahora que existen los términos TDAH, Ujú, autismo, pues siempre habían existido, ujú, pero ahora ya tienen este nombre. ujú. El narcisista, ¿cómo se llamaba antes? Ególatra, El ¿no? narcisista ¿O cómo se llamaban? tiene poco que lo incluyeron al DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas y Mentales, por psiquiatría, Sí, pero hace 20 años, Cristi, más o menos, siempre ha andaba de moda la existido. bipolaridad. ¿Te acuerdas que Ay, decían que sí, todas las mujeres éramos bipolares, que sí. por nuestros cambios en el periodo y todo esto? Y antes todos los hombres decían, la mayoría de los hombres decían que la ex o la novia era bipolar. E Ay, sí. incluso había diagnósticos de mucha bipolaridad y de pronto ya Ah, hicieron sí. como que reformaron este manual o estos criterios diagnósticos y ya se especificó que es una persona bipolar. Ahorita está pasando lo mismo con el Sí. narcisismo. Fíjate, yo estuve colaborando el año pasado en psiquiatría de la universitario, del hospital universitario, Ujú. y la mayoría de los chicos que estaban en psiquiátrico estaban diagnosticados como narcisistas y no eran Pues narcisistas. sí, es que te digo que se ponen de moda ciertos términos. Exacto. Entonces, ahorita está muy en boga y cuidado. El tema con el narcisismo, lo que dice el Mm. doctor Iñaki Piñuel, es que viene una pandemia porque estamos viendo muchos influencers. El narcisista es un ser de angustia. O sea, yo no sé si tú interactúas mucho en redes sociales,
Pero para mí, Priscila Navarrete, me resulta muy cansado estar contándole a mis seguidores todo lo que hago durante el día. A veces se me pasa, yo no tengo el teléfono, lo tengo conmigo, pero no estoy grabando todo el tiempo. Eso a mí me da ansiedad. ¿Y Ujú. cuál es la finalidad? Compartirlo para que los demás seguidores se asombren o me adulen o me traten wow. No, o sea, entre más influencers vemos que hacen este tipo de cosas, imagínate cómo es la vida, en qué estado de ansiedad se encuentran estas personas para estar compartiendo constantemente una vida perfecta. Ahí está el narcisismo, ahí está el narcisista detrás de, soy una influencer que les quiero contar toda mi vida perfecta. Hay una persona que está ansiosa por querer ser perfecta y no lo es porque no existe la Claro, nunca perfección. la vamos a alcanzar. Por supuesto que no. Mm. Es todo Ah, un tema. Y bueno, otra bandera roja súper importante es el todas mis exes están locas. así. Esa es una súper bandera roja, Cristi, porque a ver, en esta frase de pocas palabras, fíjate todo lo que te está diciendo. Te Ujú. está diciendo que no siente culpa de que sus relaciones fallidas hayan pues terminado, le está depositando la culpa a otras personas y entre líneas, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, pórtate bien, porque si no, tú vas a ser mi ex loca, otra de mis exes loca. Pero tú no, tú eres diferente, tú no eres una ex loca. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si fíjate que la manipulación en una frase tan chiquita, Ujú. y yo creo que esta frase, si alguien te la dice, yo de veras que huiría. Huye, claro, la Sí, primera huye. sí, o sea, no es posible que todas tus exes están locas. A ver, yo también tuve exes y yo nada más tuve un ex con esta personalidad, ¿no? Yo tuve parejas, muy buenos hombres, buenas personas. Ujú. Entonces, el hecho de Ujú. y estas relaciones terminaron por mi culpa, debo admitirlo, que yo fui quien terminó la relación o quien yo hice algo para que la relación se terminara. Entonces, ves que ahí estoy yo aceptando Tu mi responsabilidad. responsabilidad. Exacto, o Ujú. sea, entonces ahí está todas mis exes están locas, cuidado, súper bandera roja. Huye, di que vas por cigarros o al baño. Sí, totalmente. Entonces, pues Okey. bueno, más o menos así coloquialmente para que lo puedas más o menos digerir, es cómo funciona estar en una relación con un psicópata. Sin embargo, el tema de la inoculación hacia la víctima, de cómo la víctima cae como en una especie de adicción, es muy complicado para que la víctima se dé cuenta que está siendo Es lo que te iba abusada. a decir, porque muchas veces no se dan cuenta y luego tú como mamá, amiga, hermana, lo que sea, pues no le puedes decir porque no te va a hacer caso, no te va a Sí. escuchar, no lo va a ver así. Después a lo mejor termina de no contarte cosas Ujú, porque siente que la estás juzgando ujú. o que lo estás juzgando y dices, bueno, o sea, pues tal vez externamente me toca acompañar y a lo mejor referirla con un especialista, pero a veces no se dan cuenta que están ahí. No, no se dan cuenta, están bajo un ¿Tú un te trans diste cuenta cuando estabas viviendo claro eso? que no. Yo tenía mucho miedo y yo ya no quería sentir ese miedo. Eso fue lo que yo pasé. ¿Y Sin tenías embargo, pensamientos como de muerte? lo que pasa es que cuando nacieron mis hijos, yo estuve muy vulnerable, estuve en cuidados intensivos derivado de un, embarazo, pues, riesgoso y aparte, pues, emocionalmente fatal. Entonces, traía un baby blue, una depresión posparto también, y sí tuve estos pensamientos porque yo sentía que la vida se me acababa y que la responsabilidad era tanta de mi parte que yo tenía que dar el 200% para esa relación y aparte otro 200% para que mis hijos siguieran vivos, pues para mí estaba imposible y aparte mi negocio, mi trabajo, no me dejaban salir, me tenían controlada, el dinero también estaba controlado, entonces prácticamente no sabía, todo lo que yo estaba haciendo estaba mal para esa persona y estaba criticable para esa persona. Entonces llega un momento en donde dices, no me puedo ir, entonces tampoco me quiero quedar. ¿Cuál es la otra solución? Claro, y aquí yo te lo pregunto porque eso siento que es como una bandera interna muy fuerte, que Ujú, dices, no tengo pensamientos de acabar con mi vida, ujú. pero definitivamente ya no quiero seguir aquí.
O No, sea, no es esto lo no. mismo me quiero morir Ajá. a me quiero desvivir. Ujú. No es lo mismo, muchas veces decimos: "Ay, me quiero morir, no manches". No, no, el me quiero desvivir, eso ya es una bandera Es un indicador muy, muy fuerte. fuerte. Ajá, así es. Y bueno, yo pasé por esta situación y la verdad es que sí, porque no te queda otra opción. Y eso es a veces algo muy criticable y muy juzgado por la sociedad con las víctimas de, es que ella está ahí porque quiere, es que a ella le gusta que la maltraten, o es que ella lo escogió. Sí. Cuando lo escogió, ¿cómo O, se dio todos son cuenta? iguales. Sí, Como quiera, va a ser el mismo diablo en otro infierno. ajá, claro. Bueno, esos son pensamientos que también traes como creencias Entramos y en la religión, limitantes. que es tu Claro, cruz. es tu cruz, ándale, Es tu cruz, acéptalo, es lo que te acéptalo. tocó. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, bajo estas narrativas de la sociedad que va poniendo a las víctimas, porque a la sociedad no le gusta la palabra víctima, no sé si te has dado cuenta. Cuando hablas de que eres víctima, para muchas personas dicen las víctimas no existen, es que tú lo elegiste. Pero cuando estabas ahí, bien que te gustaba, cuando le abriste las piernas, bien que te gustaba. O sea, Sí. todos estos comentarios yo los recibo casi diario en mi Instagram y evidentemente, pues, son personas ignorantes o son personas de la misma calaña, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento vamos a aceptar que verdaderamente existen víctimas? ¿Sabes en qué momento? Y a veces ni siquiera en ese momento, cuando ves feminicidios. Tenemos ahorita el caso de Valeria, la siguen señalando como víctima, perdón, como causante de su muerte, o sea, no la aceptan como víctima. Independientemente de lo que pasó a su alrededor, Ujú. hubo una persona que acabó con su vida. ¿Tú serías Claro. capaz de hacer algo así? No. La mayoría de la gente no sería capaz de hacer algo así. Hay psicópatas detrás de los feminicidios. Entonces, qué fácil es decir que no existen las víctimas. Incluso ya muertas no las catalogan como víctimas. No, o sea, tú te lo buscaste. Ella se Haz de lo cuenta. buscó. Escuché y vi un comentario de una persona que decía: "Quisiera estar en el anfiteatro donde está Valeria para hacer ajá. Sí, imagínate la burla Claro. para los familiares de esta víctima, independientemente de cómo se diera la situación, es una persona que ya no está en este plano, ¿dónde está el respeto? No, es que se perdió como la Empatía. más siento que la empatía como el verte como humano, como Sí, estamos perdiendo humanidad. sí, como no, pues ella quería eso y como si estuvieras hablando de alguien que no existe en nuestro caminar, o sea, como si fuera un robot del que estás hablando o de un Claro. ser de una película que no existe. El mundo actualmente lo que necesita es más empatía. No es Sí, posible que si una persona, una sola persona como psicópata integrado, tiene la capacidad de dañar aproximadamente a 60 personas a lo largo de su vida. Imagínate, una sola persona. Se habla de que entre un 1 a un 6% de la población total del mundo es un psicópata. Imagínate cuántas personas no han sido dañadas por una personalidad así. ¿Qué podemos hacer los mortales? ¿Por qué no ser más empáticos? oye, Pris, y comentabas que como que estar con una personalidad así a ti te crea una adicción, pues Ajá. por todos los químicos que estás segregando. ¿Lo pudieras poner como si fuera un tipo de codependencia o tiene otro término? Lo que pasa es que, pues, en términos generales, la gente, los terapeutas le llaman codependencia. Sin embargo, en términos psicopáticos, es el vínculo psicopático lo que se forma entre la víctima y el psicópata o el narcisista. Es este vínculo en donde hay una indefensión aprendida, donde la víctima cree que no hay vida fuera de esta vida, en donde la víctima no tiene la capacidad de salir de ahí, de defenderse, y también es muy importante hablar de una técnica de manipulación muy utilizada que es el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es un día te trato bien, otro día te trato mal, otro día viene el golpe, al día siguiente vengo con flores, a los 3 te dejo de hablar 3 días, luego te vuelvo a hablar con palabras cariñosas y entonces ahí el cerebro empieza a soltar esta, esta liberación entre cortisol, la hormona del estrés, y la dopamina, la hormona del placer, que la hormona del placer lo que busca es volver
a la etapa inicial, que era el bombardeo de amor o la idealización, y entonces entre la devaluación y el bombardeo de amor fingido se crea una adicción. Y lo que la víctima, al estar en un mecanismo de defensa, lo que quiere el cerebro es no sufrir. El cerebro nada más tiene una sola función, es mantenerte viva. Y si el cerebro se siente en peligro, o se paraliza, o se pelea, huye, o por último, y recientemente comprobado por la ciencia, la complacencia. Cuando empiezas a complacer porque no hay otra posibilidad de no sentirte en peligro. El cerebro lo único que quiere es no morir, es todo. ¿Y esta personalidad actúa así en todos lados o solamente con su eslabón más débil? Fíjate que esto que acabas de decir es muy interesante porque hemos visto casos, por ejemplo, te voy a dar el caso de una persona. Ella estaba casada con un psicópata sin saber, él era una persona encantadora, la trataba muy bien, todo estaba perfecto, buen padre, todo era aparentemente todo bien. Sin embargo, esta persona tenía un tapanco en la parte de amero arriba de su casa, en donde no permitía que nadie entrara a este lugar, cerrado con candado, bla, bla, bla. En una de esas, uno de los niños chiquitos se mete, estaba la puerta abierta, no estaba con seguro, y resulta que pues tenía computadoras y así, pues era una oficina donde él trabajaba. Entonces a la esposa le llama la atención, le llama la atención algo que vio en la computadora, empieza a ver y resulta que era un consumidor de niños. Ay, no. Entonces, fíjate cómo utilizaba a la familia como imagen, como escudo ante la sociedad, como hombre perfecto de familia, hombre sin igual, buen padre, buen esposo, y tenía estas acciones pues psicopáticas, ¿no? Porque estaba utilizando a otros niños, cosificándolos, abusándolos, etcétera, 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 ¿no? Utilizando todas las características, ¿dónde está la empatía, manipulación, mentira, No, coerción? O sea, o sea, yo te digo, todo el descriptor psicopático lo tenía esta persona. Y existe el otro, el que al cerrar la puerta de su casa se convierte en un ogro. O existen aquellos que únicamente en la política, por ejemplo, los que están en la política, que en su casa son excelentes padres, pero estando en su trabajo desfalcan fraudes, llevan a los países a las crisis más profundas económicamente, financieras y económicas. Entonces, el psicópata, como te decía, tiene necesidades especiales. Falta ver de dónde se va a suministrar, en qué vínculo va a suministrar esta necesidad especial. Ah. Y ahí es donde está el tema. Pris, ¿y lo que tú haces es dar pláticas o también das consultas? Doy consultas y doy conferencias, talleres también avalados por la SEP sobre narcisismo y psicopatía. Las conferencias para mí es lo que más me gusta porque puedo conectar con personas. Una vez una conferencia que la tengo mucho en mi corazón porque era para mujeres, y estaba enfocada, quien la propuso era una asociación en defensa de las mujeres violentadas. Entonces, al finalizar se acercó conmigo una mujer policía y me abraza bien fuerte y me dice: "Pris, gracias, porque hoy acabo de saber lo que me pasó y nadie me había dicho". Entonces, para mí fue como, y también mi esposo estaba conmigo, y fue, pero es una mujer policía, o sea, el estereotipo en donde tienes así como que la Claro, policía fuerte, sí, ¿sabes? que no siente. Ajá, sí, no, no, o sea, me abrazó llorando y grandota, o sea, ¿sabes? Entonces, ahí es donde digo yo, vale la pena lo que estoy haciendo, sí vale la pena, y sí me llena el alma, el corazón. Entonces, pues sí. Encontraste tu camino, o sea, después de una crisis tan fuerte, Ajá, encontraste tu camino y además encontraste a tu pareja con la que hoy estás en plenitud, estás muy sí, feliz, sí, que porque sí se también puede. es lo que te iba a decir, o sea, muchas veces la mujer violentada no deja Ujú. al violentador porque cree que va a pasar lo mismo en otro lado, o cree que eso es lo que le toca, o cree que pues no le vaya a tocar otro peor, Ujú. y entonces mejor me quedo con mi peor es nada, por algún beneficio que yo esté recibiendo o pues porque me tiene muy manipulada.
Y es que ahí es donde está la normalidad, En donde tu caso, ¿cómo? O sea, ¿no te dio miedo cuando llegó tu yo, actual pareja? yo tenía miedo no de mi actual pareja, yo tenía miedo de que mi expareja se enterara que yo tenía una relación porque sabía sus alcances. Entonces, evidentemente le tuve que explicar a mi entonces novio lo que estaba pasando. Él obviamente no entendía, de loco no lo bajábamos, decíamos, pues está loco, ¿verdad? O sea, y ya. Es muy intenso. Sí, es muy Aparte dicen, intenso. ¿no? Ajá. Entonces, pues la verdad es que yo pensé que al explicarle, él había entendido su comportamiento, sin embargo, no fue así porque después él se acercó y lo quiso golpear y luego también el de que, oye, ¿sabes qué? Estoy poniendo en peligro a mis hijos, o sea, ya no sé qué tan viable es esta relación, o sea, Claro, ahí te ves. sí, o sea, digo, entonces pasamos por un largo camino, fue difícil. La pandemia nos ayudó mucho porque nos Ujú. pudimos aislar, porque ya pude yo tener también mi momento de calma. Entonces, sí fue un proceso, fue una construcción. Ahora entiendo lo que es verdaderamente el amor. Yo no lo conocía, Cristi, yo no sabía lo que era Qué que bueno, alguien Pris. se te tratara al mismo nivel, alguien que te ayudara. Yo no sabía que un hombre podía ayudarle a una mujer. O sea, ves cómo mi normalidad estaba alterada. Para mí era normal cargar con 2 niños sin pedir ayuda, mi bolsa, llave, celular y todo. Y para mí la primera vez que mi, novio en ese entonces y esposo ahorita, llego a una parte en mi camioneta y él baja un portabebé y me ayuda, para mí fue como, ¿cómo? Yo iba a dejar a un niño primero y luego iba a meter al otro. No, a ver, estoy aquí para ayudarte. Claro. Entonces, ahí fue donde dije yo, mi normalidad estuvo alterada. Sí, por eso te digo, esto no es normal, es una bandera súper roja. ¿Qué es normal y qué no es normal? Y a veces cuando ves o te comparas con otros casos o con otras mujeres o amigas, dices, porque yo no tengo esto. No es que tú no tengas esto, es que lo que tú estás viviendo no es normal. Claro. Porque la mayoría de las parejas estables que yo conozco se ayudan, se impulsan, hay confianza, respeto, cariño, aceptación. Hay muchísimas cosas que en una relación con un narcisista o con un psicópata no las tienes. Wow. Y entonces, pues bueno, es conforme vas aprendiendo, vas viendo ciertas cosas. Y por ejemplo, otra característica importante del psicópata es el parasitismo. ¿Has escuchado esta palabra? No, no muy claramente. El parasitismo, pues, viene del parásito, Ujú. como las pulgas, los Sí, liendres, los piojos. Estos que se te animales pega. ajá, Ujú. estos animales se nutren del esfuerzo de las otras personas, de la sangre de otras personas, de la comida, de los, nutrientes de otras personas. Lo mismo pasa con el psicópata. Se aprovecha y se beneficia del trabajo de las otras personas, vive del esfuerzo de las otras personas. Y ahí esta es una característica muy importante porque pues la puedes ver en desfalcos millonarios, en fraudes, en 50 y 50, este mentado 50 y 50, donde si tú pones la mitad, yo pongo la mitad y la otra parte termina pagando al final de cuentas el 80% y él el 20, ¿sí? Entonces, Ujú. el tema este del 50, pues 50 a 50, a pesar de que está muy manoseado y muy criticado y algunos hombres hasta lo ven como comodino, para mí también es algo, pues, ponerle la lupa al 50-50, porque, encontrar un 50 y 50 en una relación es imposible, y más cuando tienes hijos de por medio, ¿no? Tú sabes, eres mamá, yo también. Claro. O sea, los hijos piden constantemente todo el Sí, el tiempo. 100. Y entonces, pues sí, aguas, porque así me dijeron a mí 50 y 50 y yo terminé pagando prácticamente todo y actualmente yo mantengo esos niños, él nunca los mantuvo, pero sigue pidiendo derechos. Y cada vez que tiene la oportunidad de verme, a pesar de que sabe que estoy casada y que estoy feliz y que estoy bien y que hablo a veces de lo que sucedió, él sigue insistiendo en regresar. O sea, imagínate cómo está la mente de esta Claro, persona. no, no está en su realidad. Exacto. Oye, Pris, bueno, entonces, ya vimos las banderas rojas, más o menos, pues la gente que está en esta situación. Ahora, dicen que para dejar a una pareja que te está haciendo mucho daño, mínimo lo vas a intentar 7 veces. Sí, Si llegas a la séptima, porque puede haber. puedes perder la vida en la tercera o Ajá. cuarta.
¿cómo salir? O sea, cuando ya estás ahí, es que yo de verdad lo veo muchas veces en la consulta de tarot y así, que lo quieren dejar y ya están bien, decididas, pero luego regresan Ujú, y entonces es como, pues, yo no les puedo decir qué hacer, o sea, más o menos les digo cuál es el panorama, cuál es la energía que hay, ujú. pero la decisión la tienen que tomar ellas. Por supuesto. Pero, ¿cómo te pescas? O sea, ¿qué les recomendarías tú? ¿Tú cómo pudiste salir? ¿Cómo tuviste claridad? ¿Cómo transitaste hacia ese lugar? El tema para salir de una relación que es tan tóxica, siempre tiene que haber un punto de inflexión, Cristi. Y este punto de inflexión, ni tú ni yo podemos saber cuál es el de la paciente o el de la consultante. Cada quien tiene un punto de inflexión. Ayer se lo explicaba precisamente a una consultante. Imagínate que estás tú aquí, ¿sí? Y alrededor tienes toda la paleta de opciones que hacer y el por qué irte y opciones de cómo salirte. Oye, pues ahorita se va, agarro mis cosas y me voy, o cuando se vaya de vacaciones, agarro mis cosas y me voy. O sea, tienes múltiples opciones para salirte, solamente que no decides cuál. ¿Qué pasa? Que esta paleta se va haciendo cada vez más chiquita, se va acortando, hasta que llega un momento en que salir es tu última opción. Independientemente con ropa, sin ropa, Con dinero, con sin dinero, dinero. sin dinero, con papeles, sin papeles, visa, pasaporte, etcétera. O sea, Ay, entonces sí. ahorita tu campo está abierto, pero tarde o temprano esto o te pierdes totalmente en esa relación, envejeces en esta relación. ¿Y sabes qué pasa? Que el tema psicosomático está muy relacionado con vínculos, psicopáticos, porque el cortisol constantemente en tu sistema, tarde o temprano Te truena, somatiza, por claro. supuesto, y está el cáncer, está la fibromialgia, están las enfermedades Ay, autoinmunes. Entonces, esta es la triste el triste fin de una víctima que no sí. toma la Y decisión. que no escuchas a tu cuerpo, que es lo más sabio. Exacto, No hay que escucha tu confiar tanto cuerpo. en la mente porque, pues, a veces Claro, no la tenemos muy es que a clara. veces no tienes ni la capacidad de discernir qué es lo que está sintiendo mi cuerpo. O sea, ¿dónde estoy sintiendo el nervio? ¿O estoy nerviosa o no estoy nerviosa? O sea, imagínate que a veces llegan a terapia y les digo: "¿Tienes miedo?". "No, no, no, Pris, no tengo miedo". "A ver, tienes miedo". Y Claro. empezamos a platicar y termina la sesión y me dice: "Me acabo de dar cuenta que siento miedo". O sea, imagínate que ni siquiera tienen la capacidad de darse cuenta lo que sienten por la depredación psicopática. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? Mi punto de inflexión fue, yo salgo de esta casa, estaba llena de patrullas, policías, granadera, mi papá, los niños llorando, Ya temiendo por tu vida. ya temiendo por mi vida, golpeada, ensangrentada, la policía. Salgo y veo hacia mi alrededor, todo en cámara lenta, yo nada más veía cómo pasaba la gente y hacia mi alrededor y los niños y así. Veo que están todos los vecinos afuera de la casa y ahí fue donde dije: "Aquí ya no hay vuelta atrás, No. yo ya no regreso, esto ya es el fin". Pero es un punto, ¿sabes? Y a veces esto lo vemos en series o en películas en donde ves a la protagonista, se ve al espejo y dice: "Ya no más". Entonces, nosotras como terapeutas, pues no sabemos, ¿verdad? No las podemos acompañar, dirigir, pero al final ellas son las que toman esta decisión y ellas son las que encuentran este punto de inflexión. Sí, 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 eso te digo, me parece como muy, muy valioso porque uno está viendo, Ujú, probablemente los familiares estén viendo, o sea, todo el mundo lo ve menos la persona. ajá, Y que se quiere ir, pero no sabe cómo. Y además hay mucho miedo como en el background, ajá. pero ahí pueden pasar años Lo hasta que que pasa es ya, que la pues, víctima siempre piensa que la otra persona va a cambiar. Tiene esta esperanza esta tóxica esperanza. de que la otra persona va a cambiar y va a volver a la persona que ella conoció en un inicio, porque esa es su expectativa, la expectativa número uno que esta persona se hizo. Entonces, el que ella reconozca que no va a cambiar es Es el parte primer de la paso. psicoeducación psicopática, el explicarles, a ver, una personalidad psicopática no cambia.
Es como si yo te traigo, vamos a exagerar, te traigo a Ted Bundy. ¿Tú crees que va a cambiar? Imagínate lo que revive y lo tienes aquí guapísimo, porque ya ves que era muy guapo y todo eso, y tenía sus fans. No va a cambiar. En cualquier momento sacas del pantalón y te manda con San Pedro. Claro. Entonces, pasa lo mismo con el psicópata integrado. No tiene empatía, no tiene la capacidad de sentir culpa ni remordimientos. Es manipulador, encantador superficial. Busca a su presa, le busca vulnerabilidades para satisfacer sus necesidades perversas. En muchas ocasiones son perversos desde el punto de vista sexual. Y aparte le hace creer también que va a cambiar, porque Por va a supuesto, la terapia, manipulación. va al Claro, psiquiatra, va al exorcismo, va a la única todo. razón por la que el psicópata va a terapia es porque quiere manipular a la terapeuta o a la psicóloga, O a su víctima. por supuesto, para que le hagan creer a la víctima que ella es la culpable. Y como la víctima está obnubilada y está en este trance hipnótico, pues imagínate, ya son 2 contra 1. Es muy peligroso, es muy peligroso. Entonces, no tienen capacidad de cambio. Una persona que no es empática, no se va a hacer empática de la noche a la mañana, no funciona así. Yo no dudo que haya gente que en terapia tenga la capacidad de trabajar estas cuestiones negativas que a veces tenemos. La gente no es perfecta, ya lo platicábamos, Ujú. pero un psicópata, para empezar, nunca va a reconocer lo que hizo. No tienen conciencia. El doctor Robert Gerhard sí Claro. les decía, son seres sin conciencia. Claro. Entonces, tú lo quieres hacer que lo quieres hacer consciente del daño que te está haciendo, se te va a ir la vida ahí. Sí, porque te va a dar, como decimos, a tole con el dedo. O sea, se va a Supuesto. disculpar, va a llorar, va a jugar a que está yendo a terapia y va a cambiar, pero va a seguir siendo Por la supuesto, misma y con persona. el narcisista pasa lo mismo, tampoco cambian. Hay un maestro que tuve que se llama Otto Kemper, que hablaba del narcisista perverso. Él lo tipificaba como el paciente casi intratable. Imagínate, él como experto y psiquiatra en narcisismo te dice esto, Claro. pues no cambian, no cambian, chicas y chicos. Ríndete. Sí. Bueno, yo soy, llevo el programa de los 12 pasos ¿Ok? y el primer paso es rendirse. O sea, tu vida se ha Aceptar. vuelto ingobernable. Pero parte de rendirte es aceptar. Sí, o sea, ríndete viene en la aceptación. O sea, me rindo ante esta situación. Me ha vuelto ingobernable. Mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones. O sea, no puedo con esto. Hay algo dentro de mí que me está como Ya le afectando haces la vida. consciente lo inconsciente. Claro, Pris, chin, se nos acabó el tiempo. Ay, me No, faltó decir muchas cosas, no, pero vas a pues muy volver. contenta, Vas claro a que tener que sí. volver. Porque es un tema que es bien importante. Es un tema que tal vez nosotros que estamos acompañando a la gente y desde tras bambalinas podemos ver lo que está sucediendo. En el escenario se muestran de una persona, Ujú. todos los que llegan con nosotros, pero sabemos que es un tema complicado, que es un tema muy común y que a nosotros nos toca acompañarlas y acompañarlos desde atrás, porque tú Claro. los ves y los ves en Instagram y en todos lados de que la familia feliz, Sí, todo perfecto. la familia viajando, todo perfecto. Aparte la descripción en las fotos son de que te amo y eres lo mejor. Ujú. Y las que estamos atrás sabemos que pues están pasando situaciones difíciles. Entonces, me dio mucho gusto que vinieras. Muchas gracias, Cristi. Quisiera que la gente que resuena con tu mensaje, dónde te puede encontrar, que les des tus redes, dónde se pueden contactar contigo o dónde pueden escuchar una conferencia. Me pueden encontrar como Silvia Priscila en Instagram o Pris Navarrete en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, todos los demás, también Facebook. Y conferencias, ahí en mi YouTube tengo una que otra, entonces si gustan por ahí seguirme.
y revisar por ahí alguna conferencia. Están muy interesantes. Te faltó que tienes un podcast Sí, tengo un podcast con mi con tu novio esposo, eterno. mi novio Vamos a llamarle eterno, novio se eterno. llama Imperfectamente Feliz, también por ahí nos pueden seguir en YouTube, Instagram, TikTok, la verdad nos está yendo muy bien, estamos muy Qué bueno. contentos, hemos escuchado historias de muchísimo valor y pues bueno, pues ahí estamos, podcaster con podcast. Bueno, Pris, para cerrar, a mí me gusta que saquen un mensajito del oráculo. Ok, a ver, ¿Cómo? creo que es esta. Mira, tiene su Mira, portada. mira lo que dice. Atrás dice Se me puso miedo. la piel chinita. Ay, a ver. Hablando del miedo, Sí. le digo adiós al miedo. El miedo es una emoción sobre la cual tenemos control. Solo el poder que tú le das, no lo alimentes con preocupación y negatividad. Cultiva su antídoto, el valor. No permitas que el miedo sea quien tome tus decisiones. Vive desde el amor. Asume tu poder y sueña en grande. Y esta frase, esto que dice aquí tan valioso, no es para mí, es para la gente que nos está escuchando. Sí. Esto no es para mí. Es Diosito. Sí, la verdad es que este oráculo se llama Yo creo mi realidad, hablando de la realidad que vamos creando. Siempre resuena con el mensaje que tienen los invitados, por eso digo, Wow. me encanta este espacio. Me encanta este espacio. Pero porque digo, hay gente que tiene mucho poder en su voz, tú eres una de ellas, y todas las personas que pues me han hecho el honor de venir pues, tienen esa gran cualidad. Y bueno, me despido, amigos estelares, nos vemos en el siguiente episodio. Va a seguir viniendo gente poderosa con mucho valor que van creando impacto en nuestra sociedad y en uno mismo, que ellos ya caminaron ciertos senderos un poco complicados, pero tienen la herramienta para compartirnos de cómo podemos salir adelante. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Muchas gracias. Gracias.